Ya, ahí parece que está funcionando. Ya, comenzamos entonces. Juan, ¿te parece? Sí, perfecto, buenísimo. Ya, partamos entonces. Entonces, esta reunión de hoy día vamos a iniciar con una pequeña introducción al Arch Workbench del programa FreeCAD. Hay retorno. ¿Quién está con esto? Mejor que todos apaguen sus micrófonos para evitar retorno. Eso. Ya, entonces va a ser bastante breve, en realidad solamente vamos a dar algunos tips de manera de poder introducir a los que quieran conocer un poco más de este entorno de trabajo de FreeCAD, pero la idea es que si hay consultas, que hay gente que tenga dudas de cómo poder implementar o hacer funcionar tal herramienta, las discutamos acá y las veamos inmediatamente. Así que va a ser bastante informal. No va a ser como lo he hecho en otras sesiones para arquitectos, donde vamos a través de un workflow completo, sino que simplemente vamos a mostrar así en general cuáles son las herramientas que tiene este Workbench. Vamos a asumir así que casi todos, ¿no es cierto?, tienen algún tipo de relación con FreeCAD, así que se orientan un poco más o menos en lo que es la interfaz. Y lo otro es que yo voy a utilizar la versión 0.19 de FreeCAD, ¿ya? La versión de desarrollo. Ok, entonces, bueno, comenzamos, ¿no es cierto?, partiendo de que cuando abrimos FreeCAD nos encontramos con este entorno y para poder acceder al Arch Workbench o el entorno de trabajo Arch, simplemente vamos a el menú, digamos, de Workbench que está aquí, que se despliega, y hacemos clic en Arch, ¿ya? Tarda un poquito en cargar porque el entorno Arch en realidad es la suma de varios Workbench o herramientas que están todas agrupadas y asociadas en conjunto, ¿ya? Aquí ustedes las ven, bueno, si iniciamos un nuevo proyecto, se ven en color, ahí están. Si ustedes ven, están todas estas herramientas azules que provienen del Workbench Draft. Luego tenemos estas amarillas también, que son las que también son del Workbench Draft, que sirven para dibujar líneas. Las azules sirven para hacer modificaciones como mover, rotar, etc. Tenemos estas que están en... ¿qué color es este? ¿Es Calypso? ¿Algo así? No sé si es Calypso. Creo que es cian, pero no sé qué valor exactamente es. Y estas son las herramientas de Snap o el imán o magneto que se utiliza para dibujar con precisión, y también desde el entorno Draft. Y lo que es propiamente del entorno Arch, son estas que están en amarillo, que parecen objetos así ya más arquitectónicos, más volumétricos, como son muros, estructuras, etcétera. ¿Ya? Todas estas de acá son herramientas que en el fondo están orientadas a trabajar con un workflow BIM, es decir, trabajar con entidades corpóreas como una ventana, como un muro propiamente, y no tan abstractas como son otros entornos de FreeCAD, como son el Part Workbench o el Part Design Workbench, que crean geometrías bastante abstractas, que son un paralelepípedo, una caja, un cubo. Aquí se les dan ciertas propiedades que están orientadas a las propiedades propias, digamos, de elementos arquitectónicos, y que también incorporan información del tipo IFC, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver nosotros en profundidad en esta sesión, sino que simplemente vamos a mostrar cómo
se pueden orientar si alguno de ustedes quiere comenzar a explorar esta herramienta. Bueno, una de las cosas con las cuales es conveniente al inicio siempre es ir acá a este botón que son el Default Style, que nos permite, que es una nueva implementación hecha por Yorick, que es el desarrollador de estos entornos para arquitectura, que si nosotros hacemos clic, nos abre nos explica este panel, donde nosotros podemos ahora aquí configurar muchos de los aspectos de colores y de estilos, de líneas, que trae FreeCAD por defecto, ¿ya? Siempre hay que recordar que FreeCAD es un programa CAD genérico, entonces no está pensado para arquitectura. Arquitectura son módulos que se le han ido agregando, entonces de repente resulta ser un poco incómodo a veces las configuraciones que trae por defecto, como el tamaño de letras, si necesitamos agregar texto, tipos de línea, etcétera. Esas cosas nosotros las podemos ahora. Antes teníamos que ir a el menú Edit, y en Preference podíamos hacer los cambios necesarios, pero ahora podemos hacerlos rápidamente apretando este botón, y todos estos cambios se van a aplicar al proyecto que estemos trabajando. En este caso lo vamos a dejar tal cual, no nos vamos a dedicar a cambiarlo mucho, pero ya saben ustedes que de aquí pueden fácilmente hacer cambios si lo requieren, ¿ya? Y para los que se interesen en ir más allá, está ¿qué tal vez podría ser? Oh, esto ya es mucho más arquitectónico, pero está el BIM Workbench, que es un entorno externo, no viene en FreeCAD preinstalado, sino que hay que instalarlo a través del Add-on Manager, pero que trae muchas más funcionalidades que mejoran la productividad. Es decir, es como un Arch Workbench con esteroides, o sea, trae muchas más funcionalidades que mejoran la productividad, ¿ya? Y ustedes pueden mejorar, o sea, hacer estas configuraciones, por ejemplo, de tipos de línea, tamaños de texto, estas configuraciones visuales, de una manera mucho más organizada para proyectos BIM, etc. Ok, entonces, una de las primeras cosas que podemos simplemente aquí operar es partiendo, por ejemplo, de dibujar un muro, por ejemplo, si queremos, ¿ya? Una manera que nosotros los arquitectos solemos trabajar siempre es partir de lo que es una planta. Entonces, podemos orientar, ¿no es cierto?, la posición de la cámara, haciendo clic acá en Top View, que son estos cubitos que están aquí arriba en el menú. Ahí podemos orientar la posición de la cámara. Y si se fijan, aquí también se puso el cubo de navegación que está acá en la ventana 3D, por automáticamente en esa posición. También podemos activarlo desde aquí, simplemente haciendo clic en Top, y la cámara queda en Top View. Y una vez que nosotros comenzamos a trabajar sobre el plano, va a aparecer una grilla, ya que nos permite orientarnos, ¿no sé?, en las dimensiones y en los tamaños del proyecto. Ese tamaño de grilla también se puede cambiar, y aquí lo vamos a ver. Podemos partir de diferentes maneras. Podemos, por ejemplo, partir con un dibujo previo que podemos importar, o podemos partir dibujando uno a nuestro gusto. Imaginemos que queremos partir dibujando una pieza, un recinto. Entonces podemos dibujar las líneas de eje, así es como partimos los arquitectos, dibujando las líneas de eje, con los comandos acá de dibujar polilíneas y otras líneas que están acá, ya, que están en amarillo. Por ejemplo, en este caso, a usar la línea, ¿no es cierto?, polilínea. Hacemos clic, y si se fijan, se abre al tiro un panel acá, pero simplemente necesitan, igual que cualquier herramienta CAD, simplemente podemos dibujar sobre el espacio 3D. Aquí aparece ya la grilla que les comentaba, ¿ya? Que de hecho, o sea,
tiene incluso una figura humana incorporada, ¿ya? Entonces, aquí podemos dibujar simplemente una línea, hasta allá, y podemos, haciendo clic al inicio y al final, y apretando A se cierra el comando. Y ahí tenemos una línea. Estas líneas nos van a servir como líneas de eje, ¿ya? Luego podemos dibujar otra línea, y una manera muy cómoda de hacerlo es simplemente seleccionando, porque vamos a dibujar un cuarto, 4 muros, ¿ya? Podemos dibujar una línea y si queremos tener una medida exacta, podemos hacerlo de varias maneras. Una es dibujar nuevamente una segunda línea, clic. Si se fijan, nosotros acercamos el cursor aquí al extremo de la línea y se abre un punto blanco. Eso quiere decir que está funcionando los comandos de snap que yo les mostraba que están acá. Y si hacemos clic ahí, va a tocar, o sea, comenzar la nueva línea justo en la esquina o en el término de la línea previa, ¿ya? Esto es para trabajar con gran precisión. Apretando el botón Control, ¿es Control, no? No, perdón, es el botón Shift. Podemos mover la línea o dibujar la línea en forma perpendicular, tangencial, o sea, en forma recta, ¿ya? Para trabajar con mayor precisión. Entonces acá nosotros podemos, si se fijan acá en el panel, aparece en azul la dimensión, ¿ya? La distancia global X, y podemos nosotros escribir ahí una dimensión. Por ejemplo, podemos escribir 1000, no, vamos a hacerla de 2 metros, 2000 milímetros, y ha dibujado la línea con exactamente 2000 milímetros, ¿ya? Podemos dibujar estas líneas de múltiples maneras. Por ejemplo, utilizando nuevamente el botón Shift, yo puedo, si se fijan, hay una línea punteada que se extiende hacia las posibles direcciones, digamos, donde puedo seguir dibujando. Si yo lo acerco hacia el extremo inferior de la línea, nuevamente se activa el snap y nos permite dibujar la línea paralela con la misma dimensión que la línea original, o sea, un cuadrado exacto. Y ahora ahí le hice clic y simplemente terminó ahí de dibujar la línea, la tercera línea, y podemos cerrar la figura haciendo clic en el último punto, clic ahí. Y apretamos A para terminar el comando. Ahora, si se fijan, tenemos una primera línea que es esta, con la cual comenzamos, y tenemos una segunda línea. Como es una polilínea, pudimos dibujar una línea de 3 lados, ¿ya? Estas líneas se pueden romper, ya simplemente haciendo downgrade, que son estas flechas que están aquí. Los upgrade, downgrade, ya son como los explode del AutoCAD, que lo que hacen es que toman cualquier objeto o lo potencian a un objeto más complejo o lo degradan o desarman en objetos más sencillos. En este caso, una polilínea, un downgrade, lo que hace es que la rompe en varias líneas individuales. En cambio, un upgrade toma la polilínea y la convierte en una superficie, ¿ya? Son súper útiles estas downgrade. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener unas líneas individuales y tener líneas ¿cómo se llama?, continuas? Es que nosotros las estamos utilizando aquí para que funcionen como ejes de los muros de nuestro cuarto. Entonces, si se fijan, nosotros podemos seleccionar, en este caso, la línea individual, y simplemente haciendo clic en el botón, acá en el icono de muro, va a convertir esa línea en un muro completo, ya sin necesidad de dibujar ningún volumen ni nada, sino que simplemente haciendo clic en ella. Clic. Y si se fijan, ahora ha dibujado un muro. Ese muro tomó como base la línea que habíamos dibujado originalmente, y se puede ver aquí en el historial. Si ustedes hacen clic, ahí dice wall, el objeto, tiene su icono, y nosotros podemos desplegar este objeto wall, y ahí aparece line, o sea, la línea objeto base, ¿ya? Esta es la línea base. Esta línea podemos nosotros modificarla en su largo, por ejemplo, y va a cambiar el muro en su largo también, ¿ya?
están vinculados completamente. Cuando se crean estos objetos a partir de un objeto base, el objeto base queda como oculto, ¿ya? Y por eso se ve esta línea así como en gris, ahí, mientras que la otra línea, la otra polilínea se ve como más en azul. ¿Ya? Esto es porque quedan ocultos, ¿ya? Como subelementos o elementos base. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahora seleccionamos la polilínea que habíamos dibujado y le hacemos el mismo ejercicio, apretamos acá, ¿no es cierto? Muro, se crea ahora un muro con 4 caras, ¿se fijan? O 4 muros, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomó como base la línea, polilínea, ¿no es cierto?, de 4 muros, que nuevamente está como oculta, pero si nosotros hacemos clic, perdón, ahí está. Si nosotros hacemos doble clic, creo que es, no. Si nosotros hacemos, presionamos la barra espaciadora, se hace visible la línea, ahí está. Se ven ahora, ahí se ven las 4 líneas o las 3 líneas de la polilínea. La podemos ocultar nuevamente apretando la barra espaciadora. Entonces, ¿por qué yo les muestro esto de dibujar primero líneas y luego muros? Es porque resulta más conveniente trabajar con estas líneas base cuando se utilizan esta herramienta de muro. ¿Ya? Tú puedes dibujar un muro sin línea base, porque lo crea automáticamente. Por ejemplo, aquí vamos a nuevamente hacer clic en muro, ¿ya? Y sin usar ninguna línea base, simplemente podemos dibujar un muro. ¿Ya? Podemos usar Shift, ¿no es cierto?, para dibujarlo en forma perpendicular. Ahí está, Shift. Y lo dibuja, ¿ya? Y este muro tiene su línea base que la crea automáticamente. Acá aparece con el nombre Wall 002. Y en este caso no es una línea, sino que es un sketch, ¿ya? Y está aquí abajito, ahí se va a ver, sketch, ahí está. Y ese sketch también lo podemos manipular, y si lo manipulamos va a cambiar el muro, es decir, completamente paramétrico en ese sentido. ¿Ya? Pero yo generalmente utilizo líneas, podemos usar líneas o sketch, ¿ya? Pero la idea, generalmente me gusta hacer líneas porque a veces los sketches son un poco difíciles de manipular o un poco confusos. Entonces es más fácil manipular las líneas si queremos alargar o acortar los muros, ¿ya? Hacerlos más pequeños, más grandes, etc. Entonces, bueno, eso por ejemplo así funciona la herramienta Wall, ¿ya? Y con esto nosotros podemos crear muros, ¿ya? Diferentes muros y sobre estos muros podemos dibujar cosas, digamos, podemos crear puertas, ventanas, etc. ¿Ya? Básicamente podemos crear un recinto, lo vamos a hacer un poco más grande, esto, eso sí, podemos seleccionar estos 3 elementos, simplemente los borramos. Cuando los borramos, los elementos quedan los objetos base, ¿ah? Se ve ahí, entonces hay que borrarlos también. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y en este caso vamos a utilizar ahora otra herramienta que es el rectángulo. Vamos a crear la línea, un rectángulo, ahí, porque ahí sería más corto. Por defecto, FreeCAD crea los rectángulos así como superficie. Y para poder crear un muro utilizando las líneas, los lados de este rectángulo, tenemos que apagar, digamos, la propiedad Make Face, que está aquí en el panel de propiedades, en Property. Si se fijan abajo dice Make Face To. Nosotros lo cambiamos seleccionando el rectángulo, cambiamos esa propiedad a False, y ahora queda como simplemente líneas, ¿ya? Entonces, ahí sí podemos seleccionar estas como líneas y simplemente nuevamente volvemos al comando Wall, hacemos clic y crea 4 muros cerrados completamente. Entonces acá, cosas que podemos seguir haciendo que nos ayudan, por ejemplo, podemos crear un contenedor cuando tengamos muchos más muros, porque estos son los muros perimetrales, pero los recintos suelen tener también muros interiores, ¿no es cierto? Nosotros podemos crear un proyecto que tenga muros perimetrales, muros interiores, que son tabiques más delgados, por ejemplo,
¿ya? Y eso lo podemos separar en el historial. Podemos simplemente crear un conjunto, un subconjunto, y acá, simplemente haciendo clic con el botón derecho, podemos crear acá, crear group, ¿ya? Eso crea una carpeta, y esa carpeta le podemos poner nombre y podemos poner cosas ahí. Ya, por ejemplo, vamos a poner a esta carpeta label, ahí está el nombre, label se cambia, y luego vamos a poner tabique. Entonces quedan ahí todo lo que son los tabiques, ¿ya? Lo que van a ser los muros perimetrales, en este caso, bueno, aparece solo como un solo muro, porque es un solo muro continuo, pero podrían ser 4 muros, ¿ya? Volvemos a crear un grupo y le vamos a poner el nombre, muro perimetral. Entonces podemos arrastrar el muro perimetral y ponerlo dentro de la carpeta, y ahí queda, como muros perimetrales, ¿ya? Y lo que son los muros tabique los podemos dibujar de la misma manera. Por ejemplo, volvemos a ponerla, siempre es cómodo trabajar con top view, y podemos acá dibujar, no sé, un muro, una línea. Acá hay un comando interesante en lo que es Snap. Puede ser un poco confuso utilizarlo al principio, pero es muy bueno conocerlo. Ese rectángulo que se ve ahí, ¿ya? Al lado de aquí del comando Snap, es lo que se llama hacer Snap en el Working Plane, ¿ya? A ver, el Working Plane es este que está aquí, que dice Auto, ¿ya? En este momento funciona como Auto, pero podemos nosotros cambiarlo a Working Plane Top, por ejemplo. Y lo que hace es que establece un plano de trabajo, ¿cómo se llama?, dedicado dentro del proyecto, ¿ya? En este caso, lo vamos a poner acá en top, ¿ya? Y está donde prácticamente estaba originalmente la grilla, está ahí está funcionando, o sea, a ese nivel, a esa altura y con esa orientación, ¿ya? Pero podemos cambiar ese working plane. Por ejemplo, podemos seleccionar la cara de un muro, vamos a seleccionar la cara de este muro, y simplemente hacemos clic de nuevo en el botón acá de Working Plane y ajusta el Working Plane, se fijan, cambió ahora y ahora está adosado a ese muro, ¿ya? Podemos volver a cambiar la posición del Working Plane, por ejemplo, a esta cara ahora, y va a volver a hacer lo mismo, va a crear nuevamente haciendo clic en el botón Working Plane, queda la Working Plane Custom, que es en el fondo un working plane orientado en esta, o sea, según este muro es working plane vertical, ¿ya? Este no ayuda mucho en la grilla, podríamos agrandar la grilla, vamos a ver si podemos agrandar la grilla para que se vea más grande. Preference, la grilla está en draft, grid, grid, aquí podemos cambiar el tamaño de la grilla, 100 lines, grid spacing, 2000, lo vamos a hacer en 10 milímetros, 100 milímetros, eso. O sea, casi 10 centímetros de tamaño. Supply, okay. Y ahí debería autoajustarse la grilla, no sé si, como 100 milímetros, sí, 100 líneas, sí. Ok. Entonces, esta de acá, no sé si creo que tengo que cerrar y abrir de nuevo el proyecto para que se cambie el tamaño. Vamos a guardarlo, simplemente. Vale. Cerramos ahora, lo volvemos a abrir. Ahí debería aparecer la grilla ahora. Sí, ahí está. Ahora está grandota. Y ahora se ve mejor el working plane, porque la grilla siempre en Draft y en Arch, Workbench, coincide con el working plane, entonces nos permite verlo, ¿ya? Ahí está más grande, ¿ya?
Entonces, nuevamente, si selecciono acá esta cara, voy a Working Plane Custom y lo cambia, ¿ya? Y si simplemente sin seleccionar ningún elemento aprieto el botón, ¿no es cierto?, Working Plane, me abre el panel donde puedo yo ajustar el Working Plane a posiciones predefinidas, con cierto espaciamiento, etcétera. O sea, puedo cambiarle muchas propiedades, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de este Working Plane? Que me establece un plano de trabajo sobre el cual yo puedo ajustar los comandos de Snap y sobre los cuales yo puedo, por ejemplo, dibujar o posicionar cosas. Entonces me permite así, por ejemplo, si yo necesito dibujar sobre este muro, la posición de una ventana, por ejemplo, lo ideal es que ese Working Plane esté ahí y para eso esté en esa posición y para eso me ayuda mucho el comando Snap con este Snap hacia el Working Plane que está ahí, que se ve este rectángulo. Si yo lo aprieto, bueno, se apaga, digamos, no queda seleccionado. Y eso quiere decir de que yo puedo hacer clic en cualquier punto acá y el cursor va a moverse en un espacio 3D. Pero si yo hago clic sobre él y lo dejo seleccionado, todos los puntos que yo dibuje van a quedar siempre pegados a este working plane. O sea, van a ser solamente 2D sobre ese working plane. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Entonces, esto me permite a mí trabajar en este sentido directamente sobre un muro, por ejemplo. Y hacer cosas como vamos a ver qué cosas podríamos ir haciendo. Ya, poner algo sencillo como ir colocando puertas y ventanas sobre los muros de nuestro proyecto. ¿Ya? Ya dibujamos los muros, entonces vamos a dejar el working plane de nuevo en la posición horizontal, ahí. Y ahora vamos a colocarle, por ejemplo, una ventana. Aquí está el comando ventana, donde vienen unas ventanas ya predefinidas. Lo que vamos a hacer es que vamos a probar colocar una ventana, una puerta, y luego vamos a crear una ventana personalizada, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente haciendo clic sobre la ventana, van a ver que se crea un objeto que está aquí, lo ven en el espacio 3D, que funciona como, en este caso está predefinido como puerta. Claro, ahí dice, en el panel dice acá, Window Option, Simple Door. Ustedes pueden, utilizando solo ese comando que tiene forma de ventana, pero en realidad sirve para crear ventanas y puertas, ¿verdad? Para crear los dos objetos. Ustedes pueden cambiarlo acá, por ejemplo, si lo que quieren es una ventana, simplemente en ese menú, preset, ustedes le hacen clic y se despliega un menú y pueden crear una ventana, una puerta simple o una puerta de vidrio o una ventana, ¿no es cierto?, de un panel o de dos paneles. Por ejemplo, vamos a crear una ventana de dos paneles. Y viene aquí con unas indicaciones en rojo, ¿ya? Que nos indican las dimensiones que va a tener los marcos y las dimensiones de la ventana misma. Y nosotros las podemos cambiar en estos campos que están acá, ¿ya? Y así podemos hacer una ventana más o menos, en este caso de dos paneles, de las dimensiones que queramos. Vamos a hacer una ventana, por ejemplo, que sea de un alto de 1,50 m, 500 milímetros, un ancho de 2 metros. ¿Ya? Y bueno, hay otros parámetros aquí para cambiar, que no vamos a ir en detalle con ellos, porque no se va a alargar mucho esto, pero 100 HT, por ejemplo, el ancho de la ventana, W1, creo que es muy ancho, 100 milímetros, acá serían 50 milímetros tal vez, pero hay que ir ajustando todos. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Si se fijan, yo muevo acá el cursor y si lo muevo sobre una cara, cambia la posición de la ventana para ajustarla justamente sobre esa cara de muro. Y si quiero en realidad colocarla en otra, me orienta la posición de la ventana a ese otro. ¿Sí? Y así. En este caso lo vamos a poner acá. Y acá yo generalmente suelo colocar las ventanas así en usando el snap,
comando snap, en algún punto que me permita referenciar después la posición de la ventana misma con respecto al muro, porque en este caso en la esquina inferior. Hago clic ahí y la crea. Y si se fijan, hasta abre un hueco, o sea, abre un hoyo ahí al muro, de manera que yo no tengo que hacer ninguna operación booleana para abrir los vanos de las ventanas, las crea al tiro. ¿Ya? Y esta ventana tiene una serie de propiedades, digamos que si yo la selecciono ahí, ventana, están acá, en Property, y podemos cambiar las dimensiones, podemos cambiar una serie de cosas, lo vamos a ir viendo. Pero lo importante es que las ventanas, así como las puertas, quedan anidadas dentro del muro, ¿ya? Se fijan, acá en el historial, está metido dentro, ¿ya? Lo mismo va a quedar, si creamos una puerta, va a quedar también dentro del muro. Es de esa manera en que el programa sabe que esta ventana, ¿no es cierto?, está inserta en este muro, ¿ya? Y por lo tanto ahí abre un vano y todo. ¿Por qué aquí se ve que le falta un pedazo a este otro lado de la...? Simplemente porque el vano que crea esta ventana es una operación booleana que es un cubo, ¿ya? Entonces tiene una profundidad ese cubo, entonces pasó a llevar acá este otro muro, pero simplemente eso lo podemos cambiar en este cubo que está restando, que está sustrayendo acá al muro, simplemente seleccionando la ventana y viendo acá en el... Aquí hay una opción, acá, Hold Depth. Ahí aparece en 0 porque está predefinido con una... Pero simplemente podemos poner una dimensión menor, algo así como uno... No sé. No, estos muros creo que tienen 200 milímetros. Vamos a hacerlo de 250 milímetros. Un clic y ahí aparece. Solamente está restando en el fondo el espesor del muro. Entonces ahora podemos cambiar la posición de esta ventana más arriba, desde en Property. Hay una opción que dice Placement, que es la ubicación o posición de la ventana. Y aquí simplemente en Position podemos ir colocando la ventana en posición, por ejemplo, en el alto. En este momento marca 0. Aquí en Z podemos poner que va a quedar a una altura de 1000. Y ahí está. ¿Ya? Y luego en la dirección X, vamos a distanciar ahí un poco, a quedar, vamos a ponerla a unos 3000. Y ahí va a quedar. Y ahí está. Tenemos la ventana ahora en el muro. Entonces ahora lo mismo podemos hacer con una puerta. ¿Ya? Simplemente nuevamente utilizamos el comando ventana, hacemos clic en ella y podemos cambiar acá. También se suele seleccionar el muro que vamos a utilizar para así ahorrarnos esto de estar orientando la ventana, qué sé yo. Podemos seleccionar el muro o la cara donde seleccionar, digamos, el muro donde está... ¡Wow! ¿Qué pasó? Hice un comando inadecuado. Seleccioné algo... Ya, entonces, cuando hacen, bueno, la versión 0.19 tiene estos pequeños bugs. Cuando hacen esto, simplemente ustedes guardan, que no es ese el botón, pero es crear. Ustedes guardan el proyecto y simplemente cierran el proyecto y lo vuelven a abrir. Ya, ahí sí. Ya. Ok, entonces, vamos a crear una puerta ahora. Entonces, simplemente vamos nuevamente al comando ventana y creamos una puerta. Hacemos clic y aquí en Preset seleccionamos Simple Door. ¿Ya? Y ahora vamos a las dimensiones. Si se fijan, digamos, FreeCAD recuerda las dimensiones que le hemos puesto acá a las puertas y las ventanas. En este caso, en el alto, la puerta tiene algo así como 2 metros 10, 2 metros 5, 2 metros 10. Y el ancho va a ser de 1000. Ahí tenemos. Y hacemos lo mismo que con el otro. Lo colocamos utilizando como referencia el comando snap. Y acá en una esquina. Clic. Y ahora tenemos una puerta aquí. Con el mismo cuento, digamos, de la sustracción. Esta puerta la podemos mover ahora.
la podemos colocar en su posición. Si la seleccionamos, tenemos nuevamente placement, posición, ahí. Podemos cambiar la posición y ponerla, no sé, 4000. Ahí. Ya, ahí sí. Ahí está, ahora tenemos la puerta que también abre un vano en el muro. Y así podemos ir colocando puertas y ventanas en nuestros muros, ¿ya? Y podemos construir muros intermedios, como les explicaba, muros tabique. Simplemente orientamos acá la posición de la cámara nuevamente para que sea más cómodo en Top View. Y aquí, teniendo seleccionado nosotros Working Plane, para asegurarnos que vamos a trabajar sobre el plano base, podemos dibujar acá algunas líneas donde queramos que estén nuestros muros intermedios, digamos. Por ejemplo, en este caso vamos a dibujar una línea que va ahí justo en el punto. Se fijan, yo acerco acá el cursor y me marca el punto medio porque está activado ahí punto medio en el snap. Entonces me marca punto medio y me muestra incluso un símbolo ahí, ¿ya? Pero ese punto medio, gracias al Working Plane que está activado, ¿no es cierto?, lo marca justamente en la base del muro, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este momento el Working Plane está en la base, que es el Top View, que está ahí, que es la base, ¿ya? Si nosotros cambiamos la posición del Working Plane, por ejemplo, seleccionemos la parte superior del muro, hago clic acá, miren, si fijan, voy a hacer clic acá en la cara superior del muro, y aprieto el Working Plane nuevamente. Ahora el Working Plane está arriba, ¿ya? Y si nuevamente quiero dibujar una línea, ahora me marca el punto medio, el snap, arriba, ¿vean? No abajo. Trato de ubicar otros puntos, no funciona, siempre va a ser arriba, porque el Working Plane está arriba y está activada esa opción acá de trabajar siempre adosados a ese plan. Así que para eso, digamos, nos ayuda a trabajar con mucha precisión en diferentes niveles estos comandos de snap, a Working Plane y el Working Plane que está acá, ¿ya? Vamos a ponerlo donde estaba. Top, ¿ya? Y vamos a dibujar un muro intermedio. ¿Hay consulta, parece? No estoy mirando. Chicos que no pueden escuchar. ¿Qué pasa, Tony? ¿No puedes ver? ¿No puedes escuchar? Juan, ¿tú puedes escuchar? Sí, se escucha bien. Por ahora todo bárbaro. Entonces el proxy de Tony, que seguramente le ha bloqueado. Ya. A los que tienen problemas, de repente pueden cerrar sesión y volver a abrir, o prueben con otro navegador. Bueno, se supone que debería funcionar con Chrome, pero también pueden probar con Firefox, ¿ya? Pero cierran y vuelven a iniciar sesión a ver si eso funciona. Ok. Entonces, entonces seguimos. Perdón, si alguno no ve la pantalla de Rafa, tiene que buscarlo a Rafa entre los presentes y seleccionar, hacer clic en el icono de Rafa. Entonces ahí aparece la pantalla. Sí. Y ahí se despliega. Ya, entonces ahora, bueno, podemos crear puertas y ventanas de esta manera muy fácil, pero los presets de las puertas y las ventanas que traen en FreeCAD son muy limitados. Tienen pocos presets en este momento.
¿ya? Hay una librería de puertas y ventanas que se puede descargar, pero no es conveniente porque son muy viejos, entonces se crearon con código bastante viejo del programa, de ya hace un par de años atrás, y ya no funcionan muy bien. Entonces, a veces puede resultar más conveniente diseñar uno mismo su propia ventana. ¿Cómo se hace esto? Una ventana customizada completamente. Estas cosas que les estoy contando, ustedes las pueden explorar en el sitio web de FreeGuide, en la wiki. Ahí está el Arch Module. Y de hecho, yo me encargué hace como 2 años atrás de ir traduciendo esta wiki. Y aquí están todos los comandos. Creo que alcancé a traducir bastante. Ustedes van a hacer clic acá en español. Esto está en el sitio web de FreeCAD, en documentación, en wiki, y ahí están todos los workbench de FreeCAD. Incluso algunos workbench externos también tienen su página wiki, y están todos los comandos y explican cómo funcionan todos los comandos, ¿ya? Simplemente hacen clic en ellos, si tienen dudas, si no saben cómo funcionan, esta es la mejor guía, ¿ya? Y está, como digo, me parece que está bastante traducida, al menos yo traducí bastante en su momento. Claro, ahora han aparecido sumamente nuevas herramientas que no se han, claro, aquí hay algunas herramientas nuevas que no se han traducido todavía, pero pueden estudiar esto. Y de hecho, lo que estamos viendo acá es esto de crear una ventana, es un procedimiento que está aquí en la wiki, ¿ya? Entonces, pero acá se lo voy a mostrar para ir orientándolos un poquito cómo funcionan estos objetos que trae FreeCAD, ¿ya? Por Rafa, ejemplo, sí, ahí Omar preguntaba por el chat si hay alguna opción para darle sentido a la apertura de las puertas. sí, lo hay, ¿ya? Si estas cosas están súper completos. Lo hay. Es un poco más complicado, no alcanzo a explicarlo todo, está también en la wiki, pero se los voy a mostrar. Simplemente hacen clic en Door, acá en el objeto Door en el historial, y si hacen doble clic en él, aparecen estos paneles, ¿ya? Y acá, en el primer panel, aparecen opciones como invertir opening direction, invertir position. Eso se refieren a la posición de ¿cómo se llama? De las bisagras, en la dirección en la cual se tienen que abrir las puertas. Entonces tú puedes regular el ángulo en que se abren las puertas. Entonces, y aparece. Y eso también se ve reflejado en una imagen 2D que las puertas y las ventanas tienen. Ya te proyectan una especie como de sombra que es típica de los dibujos CAD 2D, de las puertas y ventanas. Y refleja esa apertura. Pero no la voy a mostrar ahora porque es un poquito trabajoso el ir ajustándola. Hay que ir a través de estos botones, pero está, ¿ya? Así que tienen que zambullirse dentro, y era lo que les iba a mostrar. O sea, ustedes se pueden zambullir dentro de estos elementos y cambiar algunas de sus componentes, que son los que están acá. Simplemente seleccionan un objeto, en este caso, por ejemplo, la ventana, Windows, y hacen doble clic en él, y al mostrar aquí en este otro panel no es necesario que se preocupen tanto, porque este otro panel se refiere más a cuestiones de archivos IFC, cuestiones BIM. Pero en lo que son los componentes de la ventana esta, ustedes van a ver acá una lista que dice Component, ¿ya? En donde aparecen acá todos con estos cubos azules, son todos los volúmenes que componen esta ventana, ¿ya? Outer frame, left graph, etc. Y ustedes pueden seleccionarlo y aquí en el botón Edit pueden cambiarlo. Si le hacen clic, le vamos a hacer clic, mira, Edit, despliega más opciones en las cuales yo puedo cambiarle el grosor que traen, puedo seleccionar, acá dice Get Selected Edge, acá puedo seleccionar la línea, o sea, la arista donde voy a instalar la bisagra, por ejemplo. Aquí está la opción Inge, Get Selected Edge. Entonces puedo hacer ese tipo de cosas, puedo cambiarles, digamos, el tipo de lo que era ese componente. Aquí está como frame, puedo cambiarlo como glass panel, o etcétera. O sea,
hay varias cuestiones que se pueden modificar ahí para modificar estas ventanas y darles una personalización mayor. ¿Ya? Pero si nosotros queremos hacer la ventana completa desde el comienzo, el procedimiento es el siguiente. Cerramos acá este panel. Idealmente es mejor poder trabajar directamente sobre este muro. Entonces seleccionamos una cara del muro y haciendo clic sobre la cara, se ve ahí en verde, y acá hacemos nuevamente clic en el Working Plane. Entonces el Working Plane se orienta en esa posición y sobre esto vamos a dibujar un sketch, ¿ya? Para eso vamos acá a, curiosamente, en el BIM, tanto esta herramienta un poco como simplificada, entonces, que son mucho más rápida y productiva, pero lo vamos a hacer de la manera lenta. Cambiamos a el Workbench Sketcher, y aquí podemos crear acá, con este botón donde aparece un rectángulo y un círculo rojo, crear un nuevo sketch, ¿ya? Teniendo esa superficie seleccionada, tú haces clic en el botón ahí, crear un new sketch, y te da la opción, flat face. Entonces tú le pones OK, y orienta la posición del sketch justo sobre ese working plane y sobre esa cara de ese muro, ¿ya? Y aquí simplemente dibujamos, bueno, esto para los que más o menos se ubican con Sketcher, ¿ya? Dibujamos una ventana. Partimos dibujando, por ejemplo, un rectángulo. En este caso vamos a dibujarlo así, larguito. ¡Pum! Y podemos dibujarle un marco completo ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la ventana con su marco, ¿ya? Podemos ajustar los espesores de esto, poniendo restricciones de dimensiones, de cota, no lo vamos a hacer. Y podemos incluso dibujarle algunos adicionales. No, pero no lo vamos a hacer en este caso, lo vamos simplemente... vamos a borrar esto simplemente. Vamos a ir paso a paso. Seleccionamos nomás este último, lo vamos a borrar o lo vamos a hacer atrás. Ahí. Ya, vamos a dejar este primero solo. Y con este sketch, ¿ya? Simplemente lo cerramos. ¿Ya? Entonces, ahí se ve, ¿ya? Entonces, simplemente ahora, aquí está el sketch que está en el historial y que quedó linkeado, digamos, al muro, si se fijan, ¿ya? Entonces, simplemente podemos, ahora, volvemos al Workbench Arch, ¿ya? Y seleccionamos el sketch y hacemos clic en ventana, comando ventana, y lo va a convertir en una ventana. ¿Ya? Y ahí lo convirtió en una ventana, incluso abrió el hueco en el muro. ¿Fijan? Rafa, una consulta. Sí. ¿Y eso si lo hacía, si lo dibujaba con las herramientas de polilínea y de draft, es lo mismo o tiene que ser un sketch? No lo he probado, fíjate. Podríamos probarlo, ¿eh? A ver, probémoslo. Si colocamos, nosotros nos orientamos acá y dibujamos con línea, yo creo que no. Creo que no, porque las ventanas, todas las ventanas que yo he visto son los elementos bases. Si se fijan, mire, por ejemplo, aquí en la ventana original, primera ventana que abrimos, que era una preset, es un sketch también. Entonces, yo creo que no. ¿Ya? Pero podemos probar. Si esto es probar y conocer. Por ejemplo, hacemos un clic acá, dibujamos un rectángulo, luego dibujamos un segundo rectángulo, ahí, un segundo rectángulo. Estos rectángulos idealmente deben ser solamente líneas, no caras, así que el Make Face en Property lo cambiamos a False, ¿ya? Y False. Y ahora, si seleccionamos estos dos, le hacemos clic en Window, crea un elemento Window, digamos, pero independiente. Claro, no. 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 Lo convierte en una ventana, efectivamente, pero es incompleto, digamos. En este caso, solamente es una polilínea. Sí. Pero si convertimos esa línea, tal vez en Sketch, sí, ¿eh? Y hay un comando ahí para eso, que es este que está acá. Tú puedes convertir polilíneas ahí en sketches con ese comando. Y al revés también, sketches las puedes convertir en polilíneas
con ese comando. ¿Ya? Entonces, bueno, acá... Ah, no, estoy equivocado. ¿Y este sketch 02 de dónde era? Okay. Es ese de ahí. Entonces, ¿por qué se salió? Ahí me pilló. Creo que debe haberlo seleccionado en algún momento. Bueno, no importa. ¿No? Entonces, aquí simplemente, si queremos cambiar algunas propiedades, por ejemplo, de esta ventana, si se fijan, el marco es muy delgadito, es de apenas unos pocos milímetros, ¿ya? Entonces, además no tiene vidrio, ¿ya? Fíjate, no tiene ningún vidrio. Entonces, esas cosas las podemos cambiar. Por ejemplo, hacemos clic acá, doble clic en ventana, en elemento de ventana, y aquí, si se fijan, hay un botón que dice Add, ¿ya? Nosotros nos permite crear componentes. En este caso, el único componente que existe es uno que dice default, que se refiere al marco, ¿ya? Al marco que vimos acá, ¿ya? Entonces necesitamos crear otros componentes. En este caso, por ejemplo, lo que queremos hacer con el marco es queremos agrandarle el tamaño, ¿no es cierto? Es el espesor. Entonces simplemente seleccionamos, no vamos a hacer primero, sino que edit. Lo seleccionamos porque ya está creado y aquí le hacemos clic en edit, que despliega todas estas opciones. Acá nos pregunta, ¿no es cierto?, el nombre, se está llamando default, le podemos cambiar el nombre y ponerle, ¿no es cierto?, marco, no sé, marco exterior, ¿no es cierto?, marco exterior. El tipo, frame, eso no lo cambiamos. Luego, los elementos que componen ese marco son el wire 1, el wire 02, que son los que están acá. Los wire son, ¿no es cierto?, las polilíneas. Eso está bien, lo dejamos. Y aquí está, digamos, thickness, dice ahí. Entonces, espesor. Entonces, aquí está marcando 1 milímetro. Si queremos, podemos hacerlo más grueso. Una ventana tendrá unos 50 milímetros. Espesor de este marco, 5 centímetros, ¿no es cierto? Podemos cambiar offset. Offset creo que se refiere a la distancia, o sea, claro, a la distancia sobre el plano en que está inserto. Esto también lo podemos cambiar, lo podemos ponerlo por ejemplo, un poquito más adentro. 10 milímetros. ¿Ya? Y eso. Entonces ahí le ponemos nosotros create o update el componente. Lo hacemos, hace clic ahí y luego close. Y ahí ha creado. A ver, ¿cómo lo creó? Me perdió. Ahí. Y ahí le cambió el espesor. Efectivamente les cambió el espesor. Pero me creó no cambió este. Qué raro. A ver, de nuevo. Creó un marco externo. No lo cambió, creó un segundo. Esto lo vamos a eliminar. Y este era edit. Crear un new component. No le cambiamos el nombre. No hay que cambiarle el nombre. Si le cambiamos el nombre, lo crea uno nuevo. Hagamos eso, entonces lo dejamos como default. Y esto lo vamos a cambiar a 50. Ahí, 50 milímetros. Y este lo vamos a dejar en 10. Vamos a hacer y get update. Ahí sí. Close. Ya, y ahí sí. No sé si fijaron, lo que hice fue que como le cambié el nombre a marco externo, lo que hizo fue crear un nuevo elemento. Ya no lo modificó, sino creó un nuevo elemento. Lo que yo quería era modificarlo. Y ahí se ve el marco más grueso, ¿ya? Más grueso y con un distanciamiento del borde, en este caso 10 milímetros. Pero acá le falta el vidrio. Entonces, bueno, el vidrio también podemos agregárselo. Simplemente nuevamente volvemos a la ventana, hacemos doble clic. Y ahora tenemos que crear un elemento nuevo, porque solamente tenemos el elemento marco. Ahora necesitamos crear el elemento glass o ventana. Y para eso vamos acá al comando add, ¿ya? Hacemos clic en add, nos abre, ¿no es cierto?, nuevamente elementos, subcampos, y aquí le ponemos nombre. En este caso, ventana o glass o vidrio, no sé. Y cambiamos el tipo, y viene por defecto frame, lo cambiamos a glass panel. ¿Ya? Se fijan acá dice solid panel. Si ese solid panel debe ser para puertas.
¿ya? Es decir, en lugar de un vidrio, crea la hoja de la puerta. ¿Ya? Pero en este caso lo que queremos es un vidrio, glass panel. Y nos pide acá seleccionar los wires correspondientes. En este caso, nosotros los wires o la línea perimetral, digamos, del vidrio, es esta interior, ¿ya? Entonces, que es esa wire 1, si mal no recuerdo, creo que es esta wire 1. Así que hacemos clic en wire 1 y aparece ahí, wire, ¿ya? Ahí aparece en verde, claro, es esa. ¿Ya? No elegimos la exterior white 0, porque si no crearía el vidrio desde el borde del marco, digamos. Lo que nosotros cree un vidrio desde el borde interior del marco. Entonces solamente seleccionamos white 1, que aparece ahí, white 1. Luego el espesor del vidrio, en este caso 2 milímetros. Y eso. Y hacemos clic en Update Component o Create Component. Okay. Y luego simplemente cerramos. Y ahora, si se fijan, ahora está el vidrio. Ya, ahí está el vidrio. Entonces así podemos ahora nosotros crear nuestras ventanas personalizadas. ¿Ya? En este caso yo la hice con un vidrio fijo, así, sí, pero podemos dibujar un doble marco, doble hoja, de la siguiente manera. Vamos a repetir de nuevo esto. Vamos nuevamente a Sketcher, ¿ya? Vamos acá, seleccionamos, ¿no es cierto?, la cara sobre la que queremos crear sketch. Vamos acá al comando crear nuevo sketch. Dejamos ahí en flat face, OK. Y aquí dibujamos. Esto funciona, las ventanas funcionan todas con figuras loop, ¿ya? Es decir, figuras completamente cerradas. Si dibujamos acá nosotros alguna polilínea abierta, no se va a crear en la ventana. Tienen que ser siempre cerradas. Vamos a dibujar acá un rectángulo. Le vamos a dibujar segundo rectángulo para hacer el marco exterior. Y ahora le vamos a dibujar un tercer rectángulo que va a ser unos marcos interiores. Ahí y ahí. ¿Ya? Nuevamente, yo después de utilizar todas las herramientas de Sketch aquí, ya, o sea, ajustar, ¿no es cierto?, el distanciamiento, hasta creo que se podría también dibujar unas ventanas bien bizarras así, con ángulos en diagonal si quieren, pero siempre que sean cerradas. En este caso, estamos dibujando acá con estos dos rectángulos interiores, porque vamos a crear un marco interior. Cerramos, close. Seleccionamos acá el sketch, en este caso sketch 3. Y volvemos acá al Workbench Arch. Ya, seleccionamos y creamos ventana. Con el comando ventana. Y aquí lo ha creado, ¿ya? Ahora, no se ve el marco interior, hay que construirlo, porque siempre parte creando solamente el marco exterior, ¿ya? Entonces simplemente vamos acá a... no sé por qué dibuja los sketches por fuera, los repite, están aquí adentro y aquí afuera. ¿Será un bug eso? Un poco molesto, pero bueno. Será porque estamos construyéndolo con el Workbench Sketcher, entonces seguramente deja huella en el exterior por fuera. En fin. Ya, entonces seleccionamos acá la ventana. Se fijan, solamente aparece como componente default, que era el marco exterior, ¿ya? Entonces tenemos que crear ahora el marco interior, que tiene estos dos rectángulos. Entonces simplemente vamos acá a Add, y ponemos acá un nombre, marco interior. Hay 16 personas, que vinieron varios. Marco interior, lo dejamos con la opción frame, ¿ya? Es marco. Y acá, con cuidado, tenemos que ir seleccionando cuáles son las polilíneas o los wires que van a ser nuestro marco. En este caso, como son interiores, es más fácil siempre ir picando desde la última. En este caso, esta es parte del marco interior, esta se queda seleccionada la línea, así que no hay problema. Esta también,
y la wire 1, que es la que le da todo el espesor a este marco interior, ¿no? O sea, esas 3 líneas. Y ahí aparecieron 3, wire 3, wire 2, wire 1. Indicamos, ¿no es cierto?, el espesor. En este caso vamos a decir que tiene un espesor delgado de unos 30 milímetros. Y ya, y lo vamos a dejar hasta ahí. Ya. Y se fijan ahí, creó marco interior. El marco exterior lo vamos a modificar, porque si se acuerdan, esto lo crea siempre con un espesor predefinido de apenas 1 milímetro. Entonces lo vamos a poner, seleccionar acá y vamos al botón Edit. Y aquí vamos a cambiar el espesor a uno más grande, uno de 10 milímetros, perdón, de 50 milímetros. ¿Ya? Y eso nomás. Vamos a Update. Y ahora Close. Y listo, ¿eh? Se fijan, ahora tenemos el marco interior. Y son los dos con diferentes espesores. ¿Eh? Ahí están. Pero no tienen vidrio. Entonces, lo mismo como hicimos anteriormente, podemos agregarle vidrio. Ya. Entonces, bueno, le falta el vidrio. Entonces, como lo hicimos anteriormente, simplemente volvemos otra vez a la ventana que estamos operando, hacemos doble clic, y ahora tenemos que crear un cuerpo, un componente que va a ser el vidrio. Entonces, simplemente vamos a comando add ahí, el nombre, y en este caso vamos a ponerle glass, no, porque son dos vidrios. Tipo, cambiamos el tipo a glass panel y seleccionamos el wire. En este caso vamos a seleccionar el wire inferior. Entonces sobre ese perímetro va a crear el vidrio, wire 3. ¿Ya? Y creamos update component. Entonces ahí está glass 1, ¿se fijan? Entonces ahora este glass 1 podemos ir a... se me olvidó agregarle el espesor, entonces lo vamos a editar, edit. Y le vamos a dar 2 milímetros, perdón, 2 milímetros. Y update. ¿Sí? Y vamos a crear uno nuevo, que es el vidrio de arriba. Nuevamente con acá en add, hacemos clic, ponemos nombre, glass 2, tipo glass panel. El wire correspondiente en este caso es el wire 2, que era el penúltimo que se dibujó, ese, correcto, ahí se ve en verde, lo podemos ver. El espesor, 2 milímetros, y crear. Y ahí está, componente glass 1, glass 2, y ya está listo. Close. Y ahí está. ¿Se ven ahí? Ahí están las ventanas con sus vidrios, con sus cristales. Y así podemos ir construyendo ventanas bastante complejas, y lo mismo se puede hacer con puertas, ¿ya? Pueden crear sus puertas con sus marcos interiores, con puertas con ventanales interiores que quieran que no aparezcan entre los presets que hay existentes. Y eso, incluso pueden hacer unas ventanas bien bizarras, así tal vez con algunos ángulos, o yo no lo he probado, pero tal vez puedan hacer tal vez algún tipo de ventana redonda, y se inserta simplemente en los muros, digamos, o sea, en cada muro, ¿ya? Y eso simplemente, ¿ya? Yo creo que hay mucho más para seguir hablando, pero esto básicamente les permite a ustedes un poco orientarse en lo que es crear muros, utilizando idealmente líneas base, ¿ya? Polilínea o líneas de Sketcher, y luego sobre los muros poder ir insertando estas ventanas y estas puertas. Y lo ideal ir agrupándolos como tabiques, muros, o sea, crear grupos de elementos, porque eso después les va a permitir organizar su proyecto de una mejor manera. Una última recomendación, yo acá dibujé un muro perimetral continuo. Yo no sé si es la mejor práctica, porque a mí me pasó que yo hice un proyecto que tenía un muro que era bastante largo, bastante grande, y empecé a agregarle puertas y ventanas, porque tenía todas las fachadas, era un muro continuo exterior de todas las fachadas, entonces todas las fachadas tenían puertas y ventanas, y como que empezó a sobrecargarse ese muro, porque aparentemente cada vez que tenía que manipularlo, tenía que moverlo, tenía que mover todas las ventanas y todas las puertas que están vinculadas, ¿ya? Y como era un muro continuo,
Entonces, como que tenía que redibujar siempre todas las puertas y todas las ventanas a medida que yo hacía cualquier tipo de manipulación. Entonces, a veces es mejor, o al menos yo he empezado a practicar, siempre trabajar con muros independientes, ¿ya? O sea, en vez de dibujar un muro continuo de 4 lados, mejor dibujar 4 muros, ¿ya? O sea, dibujar líneas independientes y luego los muros, ¿ya? De manera que siempre sean independientes, ¿no es cierto? Y si yo le agrego cosas, no esté sobrecargándose, tener que llevar a la espalda una cantidad de ventanas que van en otros lados, en otros fachados, puertas. Hace más ágil el dibujo, o sea, el modelo, no se pone pesado. A mí se me puso pesado, empezó a tener un lag. Pero después de haberle puesto un montón de ventanas y un montón de puertas. Lo mismo con los muros interiores, no sé si es la mejor práctica estar fundiendo todos los muros en un solo muro, ya cuando estos se tocan, qué sé yo. A lo que me refiero es que, si se fijan, esto es lo último que les voy a mostrar, mira. Vamos a ir con el... si ustedes crean un muro, en este caso, mira, lo voy a crear directamente, así sin línea base. Crean un muro, por ejemplo aquí. Si se fijan, el muro se funde, ¿ya? Se fundió al tiro. Eso se puede cambiar en las propiedades. Y está acá en un wall, ahí está. Ese muro es el muro nuevo, ¿ya? Quedó dentro de wall. Porque cada vez que ustedes tocan otro muro, cuando crean un muro nuevo y ustedes tocan otro, se funden automáticamente. Esto se puede cambiar en preference, ¿ya? Y a decir que no una muros en forma indiscriminada. ¿Por qué? Porque resulta que al crear un muro continuo con muchos otros muros, si nosotros empezamos a agregarles cosas como puertas, ventanas, se empieza como a recargar demasiado el dibujo, el modelo. Entonces es mejor que los muros sean independientes, ¿ya? Estas particiones después se pueden borrar cuando se hagan planos, por ejemplo, en TextDraw, y nosotros extraemos una proyección de la planta de estos muros, se pueden borrar estas líneas. TextDraw tiene comandos para que las camufla. Entonces, en lugar de estar creando un muro continuo, que en el fondo son muros que están anidados en muro, anidados en muro, anidados en muro, no es necesario hacerlo. Mejor trabajar con elementos independientes y así a cada elemento le podemos agregar puertas o ventanas y no se están complicando con una larga cadena de ventanas y puertas y cosas que le estemos agregando. ¿Ya? Eso les voy a dejar ahora para que sigamos con otros temas, digamos, de